Reciban un cordial saludo de parte de las autoridades de la Universidad Tecnológica Israel y muy especialmente de nuestro director del NAC, Magíster Joandri Rivero. Les doy una cordial bienvenida de mi parte. Vamos entonces a iniciar este encuentro. Permítanme, por favor, cargar la presentación. Bueno, como pueden observar en la presente lámina, el encuentro de hoy es precisamente una semana para la familiarización que ustedes van a tener con nosotros y, por supuesto, con las herramientas que utiliza la Universidad Israel. Por eso les reitero una vez más una cordial bienvenida. En cuanto a los objetivos que vamos a desarrollar en esta primera clase, que la estamos llamando Semana Cero, los objetivos son, el primero, familiarizar a los estudiantes, es decir, a ustedes, con la plataforma virtual de la Universidad Israel. Explicar el sílabo de la asignatura, fundamentos de la especialidad Psicología. Puntualizar el sistema de evaluación y muy específicamente concretar las indicaciones generales para el inicio y desarrollo del periodo académico 2020A. Entonces, vamos a comenzar explicándoles cómo acceder a la plataforma virtual de aprendizaje EVA. Bueno, tienen dos formas de hacerlo. Lo pueden ingresar por medio de la página institucional por estos links que observan acá en la lámina. ¿Lo observan? Muy bien. O lo pueden hacer por esta dirección también. Igualmente, les coloqué dos imágenes para que ubiquen, ¿verdad? Que en esta institución que está ubicada en la avenida 10 de agosto, allí es donde ustedes van a recibir las clases presenciales. Muy bien, pero por ahora, como nos corresponde, ¿verdad? Por la pandemia que está viviendo no solamente Ecuador, sino el mundo, vamos a comunicarnos a través de la enseñanza virtual. Muy bien, cuando usted entra ya en este primer paso que le dije, que ingresa al link, ¿verdad? Al buscador que usted utilice, entonces usted coloca la dirección electrónica de la universidad, ya sea esta, la primera o la segunda. Usted accede a la página de la universidad y ella le va a pedir el usuario, que va a ser su nombre, el usuario es el número de cédula con la letra E de inicio y la contraseña es su número de cédula. Muy bien, una vez que usted ya colocó su usuario y su contraseña, entonces el siguiente paso es que va a entrar ya específicamente al aula virtual y allí usted va a ubicar sus respectivos cursos. En el caso específico de nuestra asignatura, van a ubicar fundamentos de la especialidad Psicología. En este lapso académico vamos a utilizar la herramienta Zoom para poder compartir en este espacio en línea. Entre las ventajas, que son muchas, que ofrece esta herramienta Zoom, ella permite compartir la pantalla, asimismo solicitar la palabra, pero para ello deben alzar la mano, intercambiar por chat y, por supuesto, pueden habilitar el micrófono para solicitar alguna pregunta o que se les aclare alguna duda. Asimismo,
nosotros, los profesores, vamos a grabar cada una de estas clases para que ustedes tengan la oportunidad de escuchar repetidamente la información en su respectivo análisis y comprensión. Una vez que terminen las clases en el aula virtual, nosotros vamos a subir el vídeo en YouTube y posteriormente vamos a colocar ese link dentro de la semana correspondiente a esa clase. Muy bien. Por otro lado, ya concretando entonces lo que es la presentación de la asignatura Fundamentos de la especialidad Psicología, se puede decir que es una asignatura muy importante para su preparación académica, porque les va a proporcionar los conocimientos teóricos prácticos relacionados con la psicología, cuyo fin es comprender el comportamiento humano dentro de un contexto particular. En el caso específico, desde mi postura de vista, considero que es una de las asignaturas más importantes en este lapso académico para su formación, específicamente para ese componente psicológico que usted va a ir adquiriendo durante ese trayecto académico. Por eso les invito a prestar mucho interés en sus respectivas asignaturas y especialmente en esta asignatura de fundamento de la especialidad Psicología. Por otra parte, también vamos ahorita a revisar el sílabo de la asignatura, pero antes de que consultemos el sílabo que está ya cargado en la semana 1 del aula virtual, es importante que ustedes consulten la bibliografía que está indicada en ese sílabo. Y no solamente es que la consulten, sino que estén semanalmente revisando las bibliografías recomendadas en el sílabo. ¿Por qué la importancia de consultar la bibliografía? Bueno, primero porque les ayuda a activar sus habilidades investigativas. Por otra parte, desarrollar las capacidades para consultar, procesar y comprender la información. Asimismo, desarrollar el pensamiento crítico reflexivo, la participación activa en clase, ya sea bajo la modalidad presencial o semipresencial. Es por ello que les recomiendo la importancia de leer cada una de las bibliografías y específicamente aquí les quiero entonces recomendar que apliquen las técnicas de estudios tanto del fichaje, porque les va a permitir desarrollar el proceso de lectura y de la escritura. Es decir, cuando usted utiliza la técnica de estudio del fichaje, usted va, por supuesto, usted va a ir leyendo toda la bibliografía recomendada, pero también va a ir concretando las ideas principales y secundarias. Para ello, entonces, les recomiendo en esas lecturas comprensivas que ubique la idea principal y las ideas secundarias. Una vez que usted tiene ubicadas las ideas principales, entonces puede resaltar dichas ideas con resaltadores de diferentes colores. Otra de las estrategias que yo les sugiero es que ubiquen las palabras clave dentro de las ideas principales. Ahora bien, ¿cómo ubico yo esas ideas principales? Muy fácil. Usted cuando lee un texto, ese texto siempre va a estar construido por diferentes párrafos. Cada párrafo
constituye el texto en forma general. Las ideas principales generalmente están en el primer párrafo o en el segundo párrafo. Son las ideas que más se repiten dentro del texto. Una vez que usted ubique la idea principal o las ideas principales de ese contenido, entonces utilice diferentes resaltadores. ¿Y por qué debe utilizar diferentes resaltadores? Bueno, porque precisamente el cerebro le capta a usted los diferentes colores y le ayuda a almacenar la información. Igualmente, les recomiendo entonces que utilicen la ubicación de las palabras clave. Son aquellas palabras que más se repiten también, pero son palabras que generalmente están resaltadas. Esas palabras deben ubicarlas. Una vez ubicadas las palabras clave, usted debe buscar el significado o entender el significado de cada palabra. Porque uno de los problemas que tienen los estudiantes en este nivel, y no solamente en el nivel de educación superior, sino en todos los niveles, es que no tienen lectura comprensiva. ¿Y por qué no tienen lectura comprensiva? Bueno, primero porque no leen. Esa es la primera condición. Y la segunda condición, y no es porque no leen, sino que no saben leer. Y la segunda condición es que desconocen las palabras. Una manera fácil, entendible de comprender las palabras es precisamente conociendo el significado de esa palabra. Cuando ya usted sabe qué significa casa, bloque o pared, por decir algo, ya usted tiene una etiqueta, es decir, un código, un significado de esa palabra. Y, lógicamente, una vez que ya usted conoce ese significado, busque asociarlo con lo ya conocido. Cuando usted asocia una información nueva con lo ya conocido, por supuesto que el cerebro le va a almacenar esa información a largo plazo, es decir, en la memoria a largo plazo. Una vez que ya usted tiene ubicadas las ideas principales, también ya resaltó las palabras clave y aquellas palabras que usted no conoce, por supuesto, si no las conoce, entonces debe ubicar un diccionario para comprender esa palabra. Posteriormente, entonces, ya ubicadas las ideas principales y secundarias, entonces usted comience con su técnica de estudio de fichar esa información y va a ir realizando cada una de las fichas correspondientes. Hay dos maneras de fichar. Lo puede hacer desde una ficha digitalizada o una ficha en papel. Yo les sugiero que utilicen la ficha en papel. Yo sé que ustedes son nativos de la cultura tecnológica, pero es uno de los problemas también que tiene el estudiante de este siglo XXI, que es que no sabe escribir. Entonces, no es que no sabe escribir, sino que no sabe desarrollar las ideas, porque el escribir las escribe. Por supuesto, yo le hago a usted un dictado y usted va a tomar el dictado, pero aquí no se trata del dictado, sino que simplemente usted aprenda a desarrollar también sus propias ideas. Y eso se hace a través del mecanismo de la lectura y, por supuesto, de la escritura. Por eso les recomiendo en este punto, por favor, que hagan las fichas en papel para que les permita primero soltar la mano y, por supuesto, activar los procesos cognitivos que le permite desarrollar la escritura. Recuerde que la escritura no es escribir por escribir, no. Es escribir desde un pensamiento crítico reflexivo para extraer nuevas ideas y así producir un discurso escrito. Bueno, saliéndonos ya de este punto, vamos entonces a revisar lo que es el sílabo de la asignatura. En el caso específico del sílabo de la asignatura de fundamento de la especialidad psicología, podemos decir entonces que todos los sílabos, especialmente este, están estructurados por semanas.
y cada semana le va a presentar a usted ciertos contenidos que usted tiene que ir desarrollando. Veamos entonces un momento lo que es el sílabo. Déjenme detener esta lámina para mostrarles el sílabo en sí. Está cargando, entonces, bueno, fíjense, como lo pueden observar en la pantalla, tenemos entonces nuestro sílabo de fundamento de la especialidad psicología. Observen entonces cómo viene él bien presentado, le trae en el objetivo de la asignatura, ¿verdad? Un objetivo general, varios objetivos específicos y más adelante le va describiendo cada aspecto que vamos a desarrollar. Pero vamos entonces a detenernos en este aspecto. Fíjense que aquí en el sílabo le aparecen ciertas bibliografías, es decir, libros que usted debe consultar para su respectiva preparación académica. Yo les agregué los libros que considero en este momento son los más importantes para ustedes. Entonces, les invito para que consulten cada uno de estos libros que se encuentran ubicados en la biblioteca de la U Israel, que ya también más adelante en una lámina tengo el link para que vean cómo acceder a esa biblioteca virtual. Entonces, bueno, ustedes pueden consultar cada uno de esta bibliografía. Más adelante tenemos entonces ya la estructura, vamos a llamarlo así, una estructura de la planificación de cada una de las actividades de aprendizaje que se van a desarrollar semana a semana. Entonces, concretémonos en la primera semana para para que ustedes desarrollen la siguiente semana, es decir, realicen las lecturas correspondientes a la siguiente semana. Entonces, fíjense cómo en la semana 1 vamos a desarrollar la psicología y sus orígenes. Es decir, fíjense que ella le muestra las temáticas que vamos a trabajar semana a semana y también las principales actividades que ustedes deben realizar. En este caso, relacionándolo con la semana 1, tenemos entonces que vamos a trabajar el origen epistemológico de la psicología. Eso quiere decir que vamos a hacer una revisión del estado del arte de la psicología. ¿Cómo así? Bueno, dicho en otras palabras, vamos a revisar la psicología clásica y la psicología contemporánea, vista desde las diferentes corrientes de pensamiento psicológico, tanto clásico como contemporáneo. Y así usted sigue avanzando la semana 2, la semana 3, hasta llegar a la semana correspondiente, que es la semana número 16. Pero fíjense, vamos a trabajar con contenido hasta la semana 15. Y ya les voy a decir por qué vamos a trabajar con contenido solo hasta la semana 15, que el sílabo le señala una semana 16. Ya vamos a hablar de ello también más adelante. ¿Alguna pregunta con respecto al sílabo? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué dices tú, Camila? Sí, tienes toda la razón, sí. El sílabo es una herramienta de aprendizaje o un recurso de aprendizaje que usted debe tener presente no solo en esta asignatura, sino en todas las asignaturas para que usted pueda estar súper pendiente de todas las actividades que se van a desarrollar semana a semana en cada una de las asignaturas que usted va a cursar durante este lapso académico en el NAT. En el caso específico, ¿verdad?, de mi asignatura, que es fundamento de la especialidad, concretamente, pues vamos a comenzar a trabajar con la semana 1. Ya les dije
que es el origen epistemológico de la psicología vista desde la psicología clásica hasta la psicología contemporánea. Ahora sí, Camila. Muy bien, entonces sigamos avanzando. De todas formas, yo les sugiero, mis estimados estudiantes y estimadas estudiantes, porque hay chicos y chicas, qué bueno. Les recomiendo de verdad que revisen todas las instrucciones que se les han dado, específicamente el sílabo, todos los manuales de instrucción que ustedes se les han hecho llegar para que ustedes estén totalmente informados. Bueno, entonces, concretando, el sílabo es un recurso de aprendizaje que usted debe, yo le sugiero incluso que si lo quiere imprimir sería maravilloso, sino que vaya haciendo, ¿verdad? Una carpeta para que archive todos los sílabos correspondientes a dichas asignaturas. Bueno, muy bien. Déjenme quitar esta lámina y para seguir entonces con las siguientes explicaciones. Como pueden observar entonces, sigamos a la siguiente lámina y aquí les presento el link de la biblioteca virtual Ebrari de la U-Israel. En este link usted puede acceder a la biblioteca de la universidad. Allí usted encontrará muchísima información, muchísimos recursos digitalizados, impresos, libros de mucho interés, de verdad, muy buenos, que usted tiene que consultar. Recuerde que un estudiante que no lea, entonces no es un estudiante activo, porque en este momento usted tiene que comprometerse con un proceso de formación y ese proceso de formación académico le exige lectura permanente. Y para aprender solo se aprende haciendo y el haciendo se hace leyendo. La lectura permanente le permite a usted desarrollar los pensamientos cognitivos de alto nivel de abstracción, es decir, desarrollar el pensamiento crítico reflexivo para tener un argumento lógico desde un marco lógico para poder intercambiar ideas con su profesor. Ese es el deber ser. Entonces les invito, los estimulo para que consulten la bibliografía en la biblioteca virtual Ebrari a través de este link que se los dejo aquí. Muy bien. No obstante, también deben revisar el calendario académico. Ese calendario académico, ustedes cuando yo inicié, ustedes me habían dicho, ¿verdad? Una de las preguntas era que precisamente ya tenían el calendario académico. Bueno, me gusta muchísimo eso, que estén interesados y que estén informados. Bueno, con respecto al calendario académico, también voy a hacer un espacio, porque aquí lo tengo, pero antes de eso quiero decirles que el calendario académico es una herramienta didáctica muy importante para su formación. ¿Por qué? Porque lo va a mantener a usted informado de cada una de las actividades que se realizan dentro del lapso académico correspondiente, en este caso 2020A. Entonces, es importante que usted semanalmente, usted vaya viendo todas las actividades que tiene incluido el calendario académico. Entonces, denme un espacio para quitar esta lámina y montar el calendario académico. Esperando, todo espera. Ok, está cargando. Fíjense, aquí ya cargó, entonces les presento el calendario académico para que lo vayan revisando. Fíjense, aquí les marca que comenzamos el semestre el 11, porque esta es una semana de inducción, de familiarización, y es importante también, pues, pero realmente la semana 1 comienza el 11 de abril.
les invito a consultarlo, a analizar y a observar cada aspecto indicado en este calendario. Si tienen alguna pregunta, no se preocupen, porque nosotros vamos a estar conectados 24/7, como dicen ustedes los pavos, y bueno, entonces esperemos que cuando surjan esas dudas, esas inquietudes, no se preocupen, que yo se las pienso aclarar, y si no soy yo, todas las personas que estamos ahorita frente a este proceso de enseñanza con ustedes, lo vamos a ir llevando de las manos, porque eso es lo que queremos. Todos juntos como una sola familia Israel. Ya saliéndonos de estos puntos, entonces sigamos avanzando con los puntos subsiguientes. Por otra parte, vamos entonces a conversar sobre lo que son las indicaciones generales para el inicio y desarrollo del periodo académico 2020A. Con respecto a nuestras horas presenciales, nuestro horario establecido es desde las 15 hasta las 17 todos los sábados. Pero como ya les dije, y ustedes saben, por el problema que está atravesando Ecuador en este momento, específicamente, claro, no solamente es Ecuador, pero concretándonos en Ecuador, tenemos entonces, ¿verdad? Las clases están suspendidas a nivel presencial, entonces vamos a tener horarios de tutoría sincronizadas a partir del 11 de abril en línea. Eso quiere decir que nosotros no vamos a estar en el horario de las 15 a las 17, sino que vamos a trabajar en este momento desde las 14 hasta las 16. Ya a ustedes se les ha notificado, especialmente en mi caso, yo les notifiqué 2 veces, una primera vez les informé y en la segunda vez les recordé el momento que teníamos que estar en este encuentro. Y bueno, la voz llegó porque la asistencia de 8, ya tenemos 7 en presencia. Me dice que Walter también está presente, pero que no se pudo conectar. Bueno, no te preocupes, Walter. Igual esto va a quedar grabado para que tú recibas la información. Pero ya sabes que para el 11 de abril busca la manera de conectarte. Bienvenido, porque Walter lo conozco porque estaba en el lapso anterior. Bienvenido, Walter. Bueno, con respecto al horario de tutorías de apoyo y consulta, yo les agregué también en ese segundo correo que les envié, yo les agregué mi WhatsApp para que estemos en contacto. Eso sí, también les establecí un horario desde las 9 de la mañana hasta las 18 horas. Ese va a ser el horario de tutoría, de apoyo y consulta. Agradezco muchísimo la receptividad, pero también les pido, por favor, que respeten ese horario. No es que en la noche me van a estar mandando WhatsApp, no. Tienen un horario a partir de las 9 de la mañana hasta las 18. Considero que es un horario bastante amplio para que ustedes puedan comunicarse conmigo. Saliéndonos ya del horario de tutoría, entonces vamos a hablar otros aspectos para concretar algunas líneas de acción con respecto a la hora de ingreso a clase. Como lo pueden observar en la presente lámina, ustedes deben ingresar 10 minutos máximo después de la hora de inicio de clase para generar un orden en el desarrollo de la clase. Es decir, en otras palabras, pues, usted máximo puede incorporarse a nuestra clase 10 minutos máximo, pero, que nunca falta un pero, ustedes no lo hagan hábito, es decir, no lo hagan costumbre. Una persona, un estudiante que se está preparando para ser un posible profesional de la psicología, debe primero demostrar responsabilidad, porque el psicólogo va a trabajar con personas, tiene que agendar para poder, ¿verdad?, consultar a los pacientes o a los usuarios y debe ser respetuoso de ese horario, es decir, del tiempo del otro. En el caso específico de nuestra clase, como ya les dije, es a las 14. Es decir, que ya 10 minutos antes, más bien usted tiene que estar incorporado a la sala de espera
para que iniciemos la clase. Pero como toda regla tiene su excepción, usted a lo mejor un día, por circunstancias ajenas a su voluntad, usted llegó retrasado a esa clase. Bueno, ya sabe que son solo 10 minutos, porque si no se pierde el orden del desarrollo de la clase. Y usted sabe lo desagradable que es estar repitiendo, retrocediendo. Entonces comienza a hacerse una brecha ahí de malos entendidos. Entonces lo mejor es que todos estemos en la sala de espera en la hora correspondiente y ya. Bueno, saliéndonos ya de este aspecto, entonces fíjense, en la lámina dice, otro aspecto es que si usted llega por circunstancias ajenas a su voluntad, llega a faltar a clase, usted tiene hasta 7 días para justificar esa falta por el SIGUE. Y no solamente por el sistema del SIGUE, sino también debe notificárselo al respectivo profesor, en este caso a mí, ¿verdad? Que soy su profesora, y al director del NAC, nuestro magíster Joandri Rivero. Porque, para que ustedes estén bien enterados, nuestro magíster, director del NAC, está muy pendiente de su proceso de aprendizaje. Y él está pendiente es para que ustedes salgan bien formados y muy bien formados dentro de este proceso. Recuerden que ustedes ya vienen de ser técnicos superiores y algunos ya son profesionales en otras áreas. Pero ¿qué ocurre? Ustedes están haciendo una nivelación de ajuste curricular y es allí donde él tiene la gran responsabilidad como director de que todos los procesos de enseñanza y aprendizaje se den en una manera correcta y en el orden correspondiente. Por eso es que concretando, ustedes tienen solo 7 días para justificar su falta de inasistencia a clase. Por el SIGUE con el profesor directo, ¿verdad?, de la asignatura y con el director del NAC. Por otro lado, también, ¿verdad?, tienen que todos los trámites académicos y administrativos se realizan por el SIGUE. En este sentido, les sugiero leer el manual que tienen para estudiantes en todos estos procesos, tanto académicos como administrativos. Por otro lado, no sé si ya revisaron en el aula virtual como tal, yo les ubiqué una rúbrica que ya está ubicada acá en la semana 1, en la semana de inicio, tienen una rúbrica de evaluación. En el caso específico de esa rúbrica, quiero que la revisen porque yo tengo algunos criterios que voy a tomar en cuenta para su respectiva evaluación. Entre esas, por supuesto, la puntualidad. No solamente la puntualidad en clase, sino la puntualidad en la entrega de las actividades o deberes que usted debe realizar. Asimismo, voy a colocar en cada una de las semanas una rúbrica de evaluación para las tareas respectivas semanalmente. Es decir, semana a semana usted va a tener una rúbrica para que sepa cuáles son los criterios que yo le voy a evaluar en esas respectivas tareas. ¿Alguna pregunta hasta este momento? ¿No? Ah, muy bien, qué bueno. Entonces, sigamos avanzando. Bueno, como les comenté en el sílabo, allí pueden observar que nosotros vamos a tener en el sílabo unas actividades que se llaman refuerzo académico. En esas actividades de refuerzo académico se van a realizar en la semana 8 y en la semana 16. Es decir, que en esta semana 8 y 16 no se van a impartir ningún tipo de contenido. No, solo que en estas actividades de refuerzo académico se van a reforzar los temas dictados de las semanas anteriores con el fin de que ustedes, ¿verdad?, reforzar el buen rendimiento, asegurar el buen rendimiento en los exámenes parciales y finales. ¿Cómo así? Bueno,
Ustedes saben que en la semana 8 y en la semana 16 ustedes van a tener unas evaluaciones correspondientes. Específicamente, en la semana 8, ustedes se les van a realizar, no solamente yo, sino todas las asignaturas, van a tener un examen parcial. Allí se evaluarán los temas, en mi caso, y en todas, los temas del 1 al 7. Todos los temas del 1 al 7 se van a evaluar en ese primer examen parcial. Y por eso es que en la semana 8 nosotros vamos a hacerles unas videoconferencias para reforzar los contenidos que se vieron en la semana 1 hasta la semana 7. Posteriormente, en la semana 16 se vuelve a hacer la actividad de refuerzo académico para reforzar los temas dictados, pero ya desde la semana 9 hasta la semana 15. Y de allí, en esa misma semana 16, van a ir a presentar un examen final donde se evaluarán todos los contenidos vistos hasta la semana 15. Es decir, que en ese examen final se evaluarán todos los temas. Vamos a corregir. En esa semana final se evaluarán todos los temas desde la semana 1 hasta la semana 15. Por eso es que se están haciendo estas actividades de refuerzo, ya que ustedes van a tener un examen parcial y un examen final. En el examen parcial solo es los temas del 1 al 7, pero ya en el examen final sí se les evalúan todos los temas vistos desde la semana 1 hasta la semana 15. ¿Alguna pregunta sobre los exámenes parcial y final? ¿No? Muy bien. De todas formas, no se preocupe que estas son indicaciones, ¿verdad? Específicas, pero nosotros le vamos a ir semanalmente, le vamos a ir reforzando la información. Tomaremos siempre un espacio de 1 minuto, que eso no quita mucho tiempo, para recordarles qué deben hacer en la semana tal. Igualmente, aquí les vuelvo a reforzar la importancia de revisar el calendario académico, ya que en el calendario académico le va describiendo detalle a detalle semana 1, semana 2 y le va diciendo todas las actividades que se van a desarrollar. De todas formas, no se preocupen porque para eso ustedes van a estar acompañados de nosotros, de la mano como una sola familia Israel. Bueno, en cuanto a la nota, ¿cuál es el resultado de la nota? El examen parcial y el examen final siempre serán evaluados en 10 puntos. Ellos tienen una ponderación de 60% y 40%. Por eso es que aquí les vuelvo a resaltar la importancia de la técnica de estudio del fichaje. ¿Por qué? Porque imagínense, usted va a comenzar con su semana 1 como tiene que ser, de una manera bien organizada y usted comienza ya a resaltar las primeras ideas, las ideas principales, las ideas secundarias y las comienza a registrar, es decir, a sistematizar en una ficha. Y cuando ya usted esté en la semana 7, ya usted ha trabajado todo ese contenido y no solamente que lo ha trabajado, sino que lo ha procesado. Y una vez que usted procesa esa información, se convierte en conocimiento. Entonces, de allí la importancia de la técnica de estudio de la ficha, es decir, del fichaje. Es importante tenerlo muy presente. Bueno, saliéndonos ya entonces de lo que son el examen parcial y el examen final, también aquí se puede presentar una condición de que usted no pueda asistir a esa evaluación. Entonces puede presentar ese examen atrasado, pero tiene también un tiempo, es decir, como lo pueden observar en la lámina, los exámenes atrasados podrán rendirse máximo 8 días después, previa justificación por el SIGUE, porque el SIGUE es donde se llevan todos los procesos académico-administrativos y también la notificación al director del NAC y a su profesor correspondiente. Es importante resaltar aquí
que para la presentación del derecho respectivo del examen parcial o el examen final, usted tiene que cancelar un valor correspondiente de un coste de $20, para que lo tengan bien presente. Yo les recomiendo de verdad que, bueno, a menos que sea una circunstancia muy extrema, que usted no pueda asistir a una de estas evaluaciones, se les recomienda de verdad asistir a tiempo con todas sus actividades, porque eso habla muy bien de usted como estudiante, un estudiante que está informado, un estudiante que tiene responsabilidad con sus actividades de aprendizaje. Bueno, finalmente, ¿verdad? Para ir concretando los aspectos, llegamos entonces al sistema de evaluación. En cuanto al sistema de evaluación, además de los exámenes que ya les hablé que van a presentar, existen otras actividades de evaluación que ustedes deben cumplir. En el caso particular de esta asignatura, vamos a ir haciendo semanalmente las siguientes actividades de evaluación. La primera es un cuadro comparativo. Perdón. Allí pueden observar que en ese cuadro comparativo ustedes tienen ya las indicaciones en la semana 1 para que vayan revisándolo, y cuando ya vayamos a la clase del 11 de abril, ustedes me puedan preguntar si tienen alguna duda. También van a realizar ensayos, resúmenes, organizadores gráficos y les voy a colocar acá también, deben hacer una presentación en PowerPoint. ¿Por qué? Porque considero que es una herramienta fácil de manejar y así usted también se acostumbra a hacer presentaciones. Otra de las condiciones de este sistema de evaluación que deben realizar como actividad académica es la participación en foros y chat. Con respecto al chat, lo voy a dejar para aplicarlos en esta primera semana solo, como estamos en línea, solo cuando estemos en clase. Es decir, yo, como facilitadora, les voy a explicar los contenidos, pero también les voy a formular preguntas para ver si ustedes leyeron, y entonces ustedes me van a responder a través del chat que está aquí mismo. Entonces, no tenemos problemas con eso. En cambio, en el foro, yo ya les coloqué, si están observando, ¿verdad?, la pantalla de su computadora y están ya dentro del aula virtual, ya ustedes tienen colocado 3 foros. Incluso yo les coloqué el foro 0 y ahora tienen que pasar al foro 1, que allí están 3 preguntas que deben responder. Y también ya se planificó el foro siguiente de la semana 2. Pero ¿qué ocurre? ¿Por qué yo les planifiqué el foro? Bueno, el foro les permite a ustedes, además de que tienen que leer con antelación, también tienen que observar los vídeos que yo les coloqué en el aula virtual. Entonces, el foro les permite a ustedes una participación activa, pero desde un proceso de abstracción, es decir, desde un proceso de pensamiento crítico reflexivo, para que no venga esto que ocurre mucho con ustedes los estudiantes. No estoy diciendo específicamente ustedes, mis estudiantes, sino en forma general los estudiantes, con lo que hacen con el internet, que el corte y pega y ¡pac! hacen la tarea. No, aquí no va a poder ni cortar ni pegar, porque aquí simplemente usted tiene que reflexionar, leer el contenido, ¿verdad? Leer el contenido que está, por cierto, en enlaces y documentos. Yo les recomiendo que lea toda la información ubicada ya en semana 1 y en semana 2 en un enlace que se llama precisamente, ¿verdad?, una pestaña que se llama Enlace y Documentos. Allí está mucha información que ya yo les coloqué. Incluso quiero resaltar que hay un libro de psicología muy importante que yo considero para ustedes muy importante, que deben leerlo, y no solamente en esta semana, él les va a servir como un texto guía para todas las semanas. Entonces, pienso que deben descargarlo y tenerlo ahí, pero tenerlo no para tenerlo guardado, sino para tener lectura activa.
Bueno, también les sugiero observar los vídeos para que entonces con la lectura y la observación de los vídeos, el vídeo lo que hace es concretar la información y les dice específicamente qué es lo que yo quiero lograr allí. Entonces en ese vídeo usted obsérvelo, previa lectura y después participa en el foro. Ese foro le va a permitir a usted obtener 2 puntos, porque el foro tiene una evaluación de 2 puntos. Y el trabajo, que en este caso en la primera semana consideré que era un cuadro comparativo, tiene 8 puntos. Es decir, que entre el foro y el cuadro comparativo ya usted tiene ganado, ¿verdad?, en esa semana 10 puntos. Y así sucesivamente. Otro aspecto importante que voy a resaltar acá es que en el sistema de evaluación es semanal, es decir, que a partir del 11 de abril ya se genera vamos a llamarlo así, un cronograma de entrega en la plataforma virtual EVA, específicamente Moodle, en esta aula virtual. Usted debe adjuntar su tarea posterior, ¿verdad?, a la primera clase, y así sucesivamente usted debe ir adjuntando las tareas que se le solicitan semana a semana. ¿Qué pasa? Que en la semana 1, que comenzamos el 11 de abril, entonces pasaría usted a entregar a partir del 11 hasta la semana siguiente, que creo que es la 15. Bueno, no recuerdo la fecha, pero entonces es la semana siguiente, hasta allí cierra esa primera entrega de esa semana. Lo que quiere decir que es que no es que usted tiene una fecha abierta para entregar, no, es una fecha cerrada, ya cronometrada dentro de la plataforma virtual. Y eso quiere decir que en el momento que cierre, que creo que es el 15, usted debe entregar, porque si no, no tiene el derecho de entregar, es decir, la plataforma no le va a permitir que usted adjunte esa tarea. Entonces, de allí que les digo que estén pendientes para que no dejen pasar la fecha correspondiente. Muy bien. Bueno, lo demás lo vamos a ir aprendiendo semanalmente. Y por supuesto, en este mes de abril, todo nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje será en línea, es decir, será una enseñanza virtual a través de esta herramienta de grupo Zoom. Como ya la tienen, ya la saben manejar, porque aquí estamos todos compartiendo este espacio virtual. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿No? Bueno, está muy bien. Bueno, jóvenes, llegó el momento de despedirnos, no sin antes recordarles nuevamente que un excelente estudiante es aquel que se mantiene informado a través del Facebook, a través del chat, a través de las herramientas, ¿verdad?, del portal de la web de la Universidad de Israel, a través del contacto con sus compañeros, mediante la interacción con sus profesores y, por supuesto, manteniéndose en lectura permanente, en las consultas que se les han indicado y en interacción en clase en línea en la hora puntual correspondiente. Espero, bueno, que tengan el mayor éxito en este inicio. Buenas tardes. Adelante.